En el Diario Oficial de la Federación, de 9 de enero de este año, se publicó la denominada Ley General de Víctimas, misma que según su artículo transitorio primero, entró en vigor 30 días después de su publicación. Sin embargo, a petición de diversas organizaciones civiles, como el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, Causa en Común y Asociación Alto al Secuestro, en el Senado de la República se procedió a rediseñar el enfoque de la justicia restaurativa para que las víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición, especialmente que la reparación del daño se convierta en la respuesta de la justicia para los actos victimizantes. Según noticia publicada en los medios el día 22 del pasado mes de marzo, en el Senado de la República se aprobaron diversas reformas a la ley en mención, buscando su funcionalidad en lo general y en lo particular, y se dispuso la remisión de la minuta a la Cámara de Diputados para los efectos de su discusión y, en su caso, aprobación, con el consiguiente paso de su publicación por parte del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de la redacción definitiva e integral de la Ley General de Víctimas en comento, conviene mencionar algunos de sus postulados fundamentales y objetivos que persigue, pues realmente cuando se pueden citar experiencias adquiridas en varios años de litigar como abogado postulante, puedo recordar lo difícil que fue siempre representar los intereses de las víctimas de diversos delitos, tanto por la ausencia de disposiciones constitucionales y legales, de fondo y procedimentales, que apoyaran a las víctimas, como por la falta de solvencia de los delincuentes, lo que hacía casi imposible lograr la reparación del daño. Ahora, con la nueva ley a favor de las víctimas, se involucra a las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno y de los 3 poderes constitucionales de que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, en la inteligencia de que esta última comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, de manera que, como puede verse, se actualiza el respaldo del Estado a favor de los ofendidos por el delito. En esta tesitura, conviene transcribir los objetivos generales de la propia ley, según fueron publicados y prácticamente están vigentes, mientras no se sancionen las reformas antes mencionadas. Artículo 2. El objeto de esta ley es: 1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos. 2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral. 3. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso. 4. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas. 5. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones. Cabe recordar asimismo que en la ley aún vigente en su capítulo 2, bajo el subtítulo de Concepto, Principios y Definiciones, destacan los siguientes postulados. Se denominarán víctimas directas aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito
o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 4. A su vez, el artículo 5 de la ley en cita se enlistan y definen algunos de los principios que deberán regir la aplicación e interpretación de la ley, entre los cuales pueden mencionarse los siguientes. Dignidad. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y, a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deben criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deben brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. Debida diligencia. El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral, a fin de que la víctima sea tratada y considerada como un sujeto titular de derecho. Como puede apreciarse, basta el ejemplo de algunos de los principios que rigen la Ley General de Víctimas para apreciar el espíritu de buena fe que impera en la misma y el respeto que procura a los derechos humanos, de manera que seguramente con las reformas recientemente aprobadas en el Senado de la República y turnadas a la Cámara de Diputados, tal legislación verdaderamente apoyará a las víctimas de la delincuencia. En todo caso, es un tema tan actual e importante que conviene volver a referir. Agradezco su atención.